Un saludo de bienvenida en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, capítulo Caldas, en cabeza de nuestro presidente Jerónimo Zuluaga Vargas. Queremos decirles que estamos muy felices con su presencia y en esta 12ª edición de las jornadas de pediatría, pues vamos a tener una agenda muy interesante y queremos dar inicio a nuestra programación para poder cumplir muy juiciosos con el horario y que no nos vaya a coger la noche. Entonces vamos, por favor nos ponemos de pie, vamos a escuchar el himno nacional de la República de Colombia, posteriormente el himno de Manizales, el himno de la Sociedad Colombiana de Pediatría y el himno de la Universidad de Caldas para dar inicio ya a nuestra programación. Bienvenidos. A continuación, el himno de la Sociedad Colombiana de Pediatría. De sonrisas sin par, por el niño que es vida, por el niño que enferma, por el chico que sufre, aquel que no puede cantar. Tú y yo queremos que los niños de Colombia corran, crezcan, salten, puedan caminar. Tú, pediatra, sabes que paciencia es lo que vale la sonrisa de una madre, te sabrá recompensar. Ahora el doctor Pablo Rosselli decía que esto es hermoso. Cuando llegaba en su avión esta mañana, pues el avión de comercial, ¿cierto? O el suyo, doctor. Fascinado con estas montañas y con esta ciudad. Por fortuna, pues el aeropuerto estaba despejado y decía que esto es una belleza y nosotros decimos que este es el paraíso terrenal. De modo pues que bienvenido, doctor, y al doctor Wilfrido también, bienvenido. Invitamos en este momento al doctor Jerónimo Zuluaga Vargas, él es el presidente de nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría, capítulo Caldas, quien nos va a dar un saludo de bienvenida. Buenos días. Gracias, Mónica. Bueno, muy buenos días para todos. Es realmente para nosotros desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas, la Junta Directiva,
Un gran orgullo y un gran placer presentarles este programa en estas 12ª jornadas de pediatría. Ya se ha vuelto un evento de tradición y de importancia tanto a nivel local como regional. Estamos muy contentos por este buen programa logrado, por esta buena convocatoria. Tenemos especialistas de reconocimiento a nivel nacional, así que estamos muy contentos. Queremos agradecerles a todos ustedes su participación, su vinculación en las jornadas y pues esperamos que sean muy exitosas, esperamos que todos aprendamos mucho en este evento y bienvenidos a todos y esperamos que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor Jerónimo. En este momento ustedes tienen la programación en sus manos. Vamos a tener en las horas de la mañana, en la primera parte, al doctor Wilfrido Coronel Rodríguez y al doctor Pablo Roseli Koch. Ellos son nuestros conferencistas y vamos a dar inicio a nuestra parte académica con la conferencia del uso racional de antibióticos en pediatría. ¿Sí o no? Me la cambiaron. Vamos a darle entonces la bienvenida al doctor Wilfrido Coronel. Él es médico y cirujano de la Universidad de Cartagena, médico pediatra de la Universidad del Valle, médico infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, PhD en Medicina Tropical y en este momento es docente de la Universidad de Cartagena. Doctor, un saludo de bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estas jornadas de pediatría. Muy buenos días. Si me tiembla la voz es porque estoy temblando, pero de frío. No de susto, sino de frío. De pronto el tema, ahorita hubo un poquito de, así como de controversia en el sentido, el tiempo todavía no avanza, ¿cierto? Es porque si vamos a ver posteriormente lectura interpretada de antibiograma, o sea, pensé que es mucho mejor que ustedes vean cuáles han sido los cambios, lo que está pasando con antibióticos en pacientes en UCI o críticos, porque si no, no van a entender lectura interpretada de antibiograma, ¿de acuerdo? Entonces eso fue un poquito el cambio que hice. ¿Sí funciona? Ah, sí. Bueno, antibióticos en este momento es un gran reto. O sea, créanme que yo los admiro a ustedes cuando ustedes cogen antibióticos. Y al final de esta charla y de la próxima, ustedes van a ver por qué les estoy diciendo, por qué los admiro, cómo ustedes cogen antibióticos, ¿de acuerdo? Porque realmente los admiro, porque hay que tener muchos datos para uno escoger antibióticos. No es solamente que hay en farmacia y dime con qué cuento para ponerle a este paciente, y es que no hay tal cosa, entonces dime qué hay para hacerlo. El uso o la escogencia de antibióticos va mucho más allá de eso, y es un gran reto en este momento usar antibióticos. Entonces, ¿son los antibióticos en este momento suficientes para manejar a un paciente? ¿Y por qué les digo suficientes? Porque tenemos pacientes como este, sí, lástima que no se vea tan bien las imágenes, pero como ese en donde, por ejemplo, este es un paciente en choque séptico mal perfundido, ¿de acuerdo? Miren que está casi necrótico en sus extremidades y a veces uno pretende con acidosis metabólica, con un lactato súper alto, ¿de acuerdo? Hipotenso, y uno pretende, lo primero que es usar antibióticos. Resulta que si tú no tienes los caminos o las herramientas para llegar donde quieras llegar, no vas a llegar. Entonces, si el paciente no está con las condiciones adecuadas, créanme que ustedes pueden usar antibióticos y lo que quieran, pero no va a llegar el antibiótico. Y además de eso, muchos de los médicos piensan que el antibiótico es ansiolítico, ¿sí o no? Es una de las funciones del antibiótico. El paciente está mal, tiene tal cosa, pero ya tiene banco, meropenem, anfo, sí, claro, ya tiene meropenem, banco y anfo, entonces vos te quedas tranquilo en eso, ¿de acuerdo? Es que en este momento podemos tener pacientes con compromiso isquémico en el cual no van a llegar los antibióticos adecuadamente, pero además de eso tenemos pacientes que están en compromiso renal
Y muchos de ustedes, no, mentira, no son ustedes, son los que no vienen a estas conferencias, ¿cierto? Muchos de los que no vienen a estas conferencias ni les interesa la función renal y entonces ponen dosis de antibiótico adecuada, o el paciente está en un choque séptico con una depuración súper alta y el paciente no va bien y resulta que estás eliminando todo el antibiótico que tú estás dando. Entonces, si no tienes en cuenta esto, te va a ir mal. O los otros son pacientes postquirúrgicos, en donde uno pretende usar el mismo esquema de antibiótico y a las mismas dosis y a los mismos intervalos. Los pacientes postquirúrgicos uno tiene que usar dosis de antibiótico con una vida media más corta. Ejemplo, si yo tenía que dar un antibiótico cada 8 horas, no lo puedo dar cada 8 horas, lo tengo que dar cada 6 o cada 4. En pacientes postquirúrgicos uno utiliza vidas medias del antibiótico por encima de 3 o 4. En cambio, en un paciente normal utiliza entre 5 y 7. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, no es lo mismo, o igualmente un paciente en ventilación mecánica, con óxido nítrico, con soporte vasopresor, sobre todo con dopamina, la cual aniquila los leucocitos y el paciente está neutropénico, leucopénico, y el paciente tiene antibiótico y usted no sabe que igualmente tener soporte vasopresor como dopamina le aniquila los leucocitos. Y está neutropénico y empiezan a lucubrar usted y le ponen BAN con fotericina B y muchas más cosas, ¿de acuerdo? O pacientes que están hipervolémicos y entonces uno dice, ajustaste la dosis del antibiótico, está hipoalbuminémico, está hipervolémico y entonces tienen ceftriaxona a la misma dosis, o no le voy a poner ceftriaxona porque está hipovolémico, porque por ahí hay un cuento que como la ceftriaxona se pega mucho a las proteínas y si está desnutrido no puedo usar ceftriaxona. Eso no es así, ¿de acuerdo? Yo tengo que ajustar los antibióticos a lo que tenga el paciente. O pacientes desnutridos o pacientes obesos, son totalmente diferentes cada paciente, por eso el esquema de antibiótico es individual. En este momento el esquema de antibiótico, el uso de antibióticos no es un combo. Yo quiero que ustedes salgan de aquí que los antibióticos no son un combo, ¿de acuerdo? No es que a todo el mundo que llega con una neumonía le pongan ampicilina, penicilina, cefotaxima. Eso es de acuerdo al paciente. Entonces la primera consigna de ustedes al usar antibióticos es estratificar. Si ustedes no estratifican, no van a poder saber usar antibióticos. Y estratificar al paciente, ¿de acuerdo? Y estratificar desde el punto de vista de la lesión. No es lo mismo tener un paciente con una neumonía adquirida en comunidad que está estable, ¿de acuerdo? Que no tiene datos de choque, a un paciente que tiene neumonía adquirida en comunidad que está en choque, ¿de acuerdo? Que está con soporte vasopresor, con soporte ventilatorio, son totalmente diferentes. Y al final, solamente les voy a poner un solo caso y espero que ustedes le atinen, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que conocer es la epidemiología local. Y les traigo Cartagena porque yo tengo que saber cuáles son los bichos míos en Cartagena y cuál es mi perfil de resistencia. Ustedes tienen que saber cuáles son sus bichos y cuál es su perfil de resistencia. Porque si no lo saben, escoger una terapia inapropiada les va a ir mal al paciente. Y se los voy a mostrar al final de la charla cuando les muestre un solo caso. Lo otro, identificar adecuadamente los mecanismos de resistencia. Si vos no sabes mecanismos de resistencia, ¿ustedes se acuerdan que lo primero que yo les dije que yo los admiraba cómo escogían antibióticos? Ok, entonces, primero tienes que conocer la epidemiología local. Segundo, tienes que conocer el perfil de resistencia. ¿De acuerdo? Ejemplo, sus estafilos de la comunidad son meticilinos sensibles o meticilinos resistentes. Sus neumococos son resistentes o son sensibles. Sus Escherichia coli son productoras de BLE, AMC, carbapenemasa. ¿Qué son? A la hora de escoger antibióticos. ¿De acuerdo? Y los otros conceptos son estos. Evitar en lo posible lo que es presión selectiva. Presión selectiva es así. ¿No hay cirujanos aquí? Qué bueno. Perdón, con todo el respeto. Con todo el respeto. Ejemplo, presión selectiva es piperacilina tazobactam con clindamicina, piperacilina tazobactam con metronidazol, ¿de acuerdo? Ampicilva con metronidazol. Esa es presión selectiva porque vas a irte contra otros gérmenes que no tienen nada que ver. Esas son combinaciones nefastas desde el punto de vista de resistencia. Entonces, lo otro es, miren, estratificar la infección. No es lo mismo una infección de vías urinarias leve, moderada, severa. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Y lo otro es descalar. Descalar en varios sentidos. Descalar es bajarse en el número de antibióticos,
ajustar la dosis del antibiótico y la duración del antibiótico. Entonces este paciente tiene Banco y Meropen en Anfo. ¿Quién se lo puso? No, el médico que estuvo de turno hace 3 días. ¿Cuándo viene? No, dentro de 2 días. Ah, bueno, entonces que se lo quite o lo ajuste o qué, pero yo no lo voy a mover. O el paciente ya está bien y tienen un germen aislado en el hemocultivo y resulta que tienen Banco Meropen o lo que ustedes quieran, ceftriaxona, lo que quieran, y tienen un gran negativo y dicen, ¿no lo van a ajustar? No, pero si se mejoró con Banco y ceftriaxona. De pronto puede tener un estafilo metido. ¿De dónde sacan que puede tener un estafilo metido si tiene una Escherichia coli? ¿De acuerdo? Entonces dicen, es que tiene un estafilococo aureus y tiene un solo hemocultivo positivo. Eso probablemente es una contaminación. ¿De dónde sacan que un solo hemocultivo con estafilo es una contaminación? ¿De acuerdo? Entonces, o tiene un estafilocoagulasa negativo y tiene Banco. O sea, ¿ustedes de dónde sacan? Nuevamente, no son ustedes, son los que no vienen aquí, ¿sí o no? ¿De dónde saca que un solo hemocultivo con un coagulasa negativo soporta el uso de vancomicina si eso es una contaminación? Entonces es allí donde uno empieza a ajustar los antibióticos. Y todo el mundo le dan 14 a 21 días. ¿Sí o no? Esa es la cifra mágica, 14 a 21 días. Y empiezan a asustarse los intensivistas cuando uno dice 5 días solamente, 3 días nomás, 4 días nomás, 10 días mínimo. ¿Sí? Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces todo eso está cambiando. Esos son los bichos a los cuales hay que tenerle miedo en este momento. Enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido, ANCEDES reprimida, enterobacterias productoras de carbapenemasa, pseudomonas multidrogo resistente y estafilo meticilino resistente. La UCI se ha considerado como 5 a 7 veces más como la causante de infección nosocomial. El que entra a la UCI, mejor dicho, le echan agua bendita porque no sabe si va a salir. ¿De acuerdo? En este momento, este es uno de los reportes en el cual ustedes pueden mirar que eran anteriormente los cocos gram positivos los principales gérmenes en unidades de cuidado intensivo hospitalizados, pero los gram negativos cada vez son más. Y aquí ustedes pueden ver que a medida que va avanzando el tiempo dentro de un hospital, así se va colonizando y así es la probabilidad de infección para un paciente de acuerdo a su patología. Lo otro que tienen que tener en cuenta es esto, cada vez tenemos gérmenes más multidrogo resistentes, ¿de acuerdo? No solamente en Europa o en Estados Unidos, nosotros también tenemos multidrogo resistentes. Y estos son una epidemiología colombiana donde los gérmenes más frecuentes intrahospitalarios en la UCI son los gram negativos, siguen los gram positivos y posteriormente los hongos, que muchos no tienen en cuenta. Entonces, esto es lo que se considera. Esto es lo que tenemos que cambiar, que las UCI de los hospitales sean generadoras de resistencia y sean mucho más escenarios seguros, ¿de acuerdo? Es que el que entra, entonces lo ventilaron, le pusieron un catéter central, una sonda vesical y bueno, pues se tenía que infectar porque lo invadimos. No, eso no es así, ¿de acuerdo? Sea mucho más segura, por eso en este momento es medicina de precisión. Medicina de precisión en unidades de cuidado intensivo pacientes críticos. Y por ejemplo, a la hora de escoger entonces un antibiótico, uno dice, hay varios participantes aquí, ¿no? El principal es los antibióticos, él es el que manda la parada, pero no es solamente el antibiótico el que juega, sino los líquidos, igualmente los vasoactivos, igualmente los esteroides. Pero los antibióticos es lo ideal, entonces por eso ustedes tienen que saber cuáles son los parámetros para poder saber cómo se escogen antibióticos. Y esto es un panorama que a veces ni siquiera lo podemos mirar muy bien. O sea, cuando tenemos un paciente que no sabemos ni qué tiene y empieza a hacer fiebre, lo primero que es fiebre es igual a antibióticos. Ya a los antibióticos les puse otra función, antipiréticos, ¿sí o no? Antes eran ansiolíticos, ahora antipiréticos. ¿Alguien tiene fiebre? Fiebre es igual a ceftriaxona, ¿sí o no? Entonces, un gran reto en unidades de cuidado intensivo es esto, fiebre. ¿De dónde? Vean, pasen ronda todos los días y todos los días pregunten, ¿este paciente cuántos días tiene el catéter? ¿Este catéter cómo está? ¿Le podemos quitar la sonda? ¿Y por qué viene con sonda? ¿Y por qué está canalizado periféricamente? No porque está hospitalizado. Aquí a todo el mundo que hospitalizan lo canalizan. Y tú dices, ¿pero dónde? Si eso no tiene indicación. O cambiar los catéteres periféricos cada 72 horas, que ya eso está revaluado completamente, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas condiciones tienen que empezarlas a mirar. Y esto es a lo contrario. Eso fue una unidad de cuidado intensivo pediátrica donde los médicos ni siquiera pensaban en infecciones. Y miren en post-mortem cuánto fue el porcentaje de infecciones. Entonces, irte para un lado o para otro también es muy peligroso.
Y lo otro es de acuerdo a donde tú estás. ¿Tú quieres seguir allí o quieres irte a tecnología de punta? O sea, tú puedes tener de identificación de bacterias manualmente o puedes tener ya con secuenciación o con BioArray. La mayoría tienen métodos automatizados, muchos tienen ya MALDI-TOF, pero lo ideal que tuviéramos es esto, que por ejemplo en 2 horas o 3 horas uno pudiera saber qué bicho tiene y qué perfil de resistencia tiene. Eso es medicina de precisión, porque entonces un paciente llega crítico, le ponen vasoactivos, ¿de acuerdo? Le ponen ventilación mecánica, está mal, no le puedes hacer la punción lumbar, piensa que tienes una meningitis, va a la vancomicina, va a la ceftriaxona, ¿de acuerdo? Pero además de eso no le pueden tomar las cosas adecuadas y empiezas el antibiótico sin tomarle la punción lumbar, ¿de acuerdo? Y la punción lumbar se la vas a hacer 48-72 horas cuando el paciente medio está estable. Y empiezan los antibióticos, inmediatamente los bichos a las 2 horas o 3 horas se pueden morir. Y entonces los cultivos son negativos. Y entonces queda sin diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces estos aparatos en 2 o 4 horas te pueden decir qué bicho tiene. Pero además de eso no necesitas que tengas el cultivo positivo para que tengas la identificación. ¿De acuerdo? Con el líquido cefalorraquídeo puedes tener la identificación inmediatamente. Entonces, lo otro es la administración de los antibióticos tempranamente. Se ha visto que administrar antibióticos tempranamente es mayor sobrevida. Y miren que esa es la famosa gráfica de Kumar, en el cual si tú te demoras en el inicio de los antibióticos, la sobrevida del paciente es menor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo inicio los antibióticos tempranamente, la sobrevida es mayor. Si inicio los antibióticos tardíamente, la sobrevida es cada vez menor. Esto es lo más importante, estratificación de su paciente para optimizar el uso de antibióticos. Miren, de acuerdo al perfil de resistencia, de acuerdo a que tiene el paciente, factores de riesgo, dónde está el foco, todo, para poder optimizar el antibiótico. Y la optimización tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, la farmacocinética y la farmacodinamia tienen que mirar esto. Farmacocinética tiene que ver con el paciente, farmacodinamia con el antibiótico y la bacteria, y usted se tiene que enfrentar con resistencia. Es como si a mí me pusieran a subir el nevado sin ninguna preparación. Cuando llegue a la punta del nevado estoy frito, fuera. Y resulta que en la punta del nevado hay un germen así de resistente. Eso es cuando tú tienes un paciente con mala perfusión, en choque o en disfunción orgánica múltiple, no lo mejora y le pretendes dar antibiótico con una acidosis metabólica, con un lactato alto y le pones antibiótico. Cuando quiere llegar el antibiótico al sitio que tú quieres que llegue, va a llegar a rastras. Y eso lo que va a generar es cepas mutantes, ¿de acuerdo? Entonces mejora la hemodinamia del paciente, mejora los antibióticos, prepáralos bien para que puedan funcionar adecuadamente. Entonces, estos son los parámetros que tienen que estar pendientes ustedes y este es uno de los fundamentales, volumen de distribución y esto que vamos a ver ahí abajo la curva. Todos los antibióticos tienen volumen de distribución diferente. Si ustedes no saben esto, ¿se acuerdan la primera que les dije? Los admiro como escogen antibióticos, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo un paciente en choque o en bacteremia, miren que en el espacio intravascular, miren el volumen de distribución que es bajo y resulta que pongo un antibiótico con un volumen de distribución alto, de aquí va a pasar acá y usted tiene el problema acá, o sea, está como en Concasa, en el lugar equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, si vos no sabes volumen de distribución, no ajustas a tu paciente hemodinámicamente y no sabes ni cómo funcionan los benditos antibióticos, te va a ir mal. Les pongo un ejemplo. Un paciente con una infección de piel y tejidos blandos, la que ustedes quieran, celulitis, osteomielitis, absceso, piomiositis, el paciente está mal, en choque. ¿Cuál es la combinación que ustedes usan? La que más vemos, vancomicina, o le ponen clinda. Eso es una pésima combinación. Y ahorita esperemos que los otros van a mirar. Entonces, el volumen de distribución y lo otro es la depuración. Acuérdense que antibióticos que son lipofílicos tienen volumen de distribución alto. En cambio, los hidrofílicos tienen volumen de distribución bajo.
Por eso usted utiliza los carbapenem, de acuerdo, los beta-lactámicos en pacientes bacterémicos. Estos son los que usted tiene que utilizar en pacientes en choque o en séptico, en difusión o bacterémico. Estos son lipofílicos, eso es en otro estrato, ¿de acuerdo? Acuérdense que el volumen de distribución se aumenta cuando el paciente tiene un Apache alto o realmente está en choque o en séptico. Estos son todos datos de que se aumenta el volumen de distribución y usted tiene que mirarlo. Y lo otro es la unión a proteína. Acuérdense que los antibióticos, entre más libres estén de la albúmina, mejor su actividad. Pero resulta que si usted tiene un paciente en choque, donde estos poros están mucho más abiertos, todo el antibiótico que está libre se va a ir. Eso es el paciente en choque. Entonces, si yo no ajusto dosis en un paciente en choque y no acorto el intervalo, toda la concentración del antibiótico se va a ir. Y el problema usted lo tiene aquí y no acá, ¿de acuerdo? Entonces, es así. Si un paciente está, por ejemplo, con un volumen de distribución elevado, que es un paciente séptico, usted el antibiótico aquí ocupa el espacio vascular, después al intersticial y se va al intracelular y usted tiene el problema aquí. ¿De acuerdo? O lo otro es que usted tiene el problema acá y resulta que pone un antibiótico con volumen de distribución bajo. O sea, se le va a quedar todo ahí en el plasma. Lo ideal es que si usted tiene un paciente bacterémico en choque o séptico, tiene que utilizar antibióticos que se queden en el espacio vascular. Entonces, si usted tiene un paciente con una infección de piel y tejido blando, acá, no puede poner un antibiótico que, si está bacterémico, se vaya para acá y no aquí. Eso es clindamicina. Cuando usted ya ha depurado la bacteremia, use el antibiótico con volumen de distribución alto, ¿de acuerdo? Porque si no, les va a ir mal. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es lo que en ese momento se está recomendando? Dosis de carga, siempre en pacientes en sepsis, en choque o en difusión, dosis de carga de los antibióticos, ¿de acuerdo? Para alcanzar un umbral rápidamente. Y además, dosis alta en infusión de 3 horas. Si ustedes no hacen eso, le están poniendo la cruz al paciente porque la mortalidad se disminuye si usted hace estas estrategias. Dosis de carga, ¿de acuerdo? Infusión prolongada. Infusión prolongada es cada 3 o cada 4 horas, ¿de acuerdo? O sea, usted pone el antibiótico que pase en 3 o 4 horas, ¿de acuerdo? Eso lo tiene que hacer. ¿Y eso hasta cuánto se soporta en un paciente séptico en choque? Ahorita vamos a mirar qué es lo que soporta. Esta es la famosa curva de Ebb and Flow, en el cual los pacientes sépticos en choque, la descompensación mayor es en las primeras 72 horas. Por eso usted aquí ajusta las dosis, pone dosis de carga, dosis altas del antibiótico en infusión prolongada, y eso lo mantiene más o menos entre 72 a 96 horas, porque después el paciente se le devuelve, empieza a normalizarse o empieza todo al revés, y aquí no puede soportar y seguir con las mismas dosis y con los mismos intervalos, más o menos 72 a 96 horas. Entonces, si miren que hasta las dosis ajustamos. Entonces, si yo le pongo a un paciente, por ejemplo, si le pongo un meropenem y le pongo una dosis de 120 miligramos por kilo al día, cada 6 horas, en 72 horas estoy ajustando a 60 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿de acuerdo? En un paciente, aquí mal, en una neumonía cría en comunidad, en choque, séptico, no uso ceftriaxona, porque ceftriaxona tiene una vida media de 8 horas. ¿Saben cuándo va a alcanzar el umbral? En 40 horas. En 40 horas usted no tiene paciente. Entonces es mejor usar aquí, en un paciente con neumonía cría en comunidad en choque séptico, cefotaxima, porque tiene una vida media menor. En 6 horas alcanza el umbral. Pero después usted ajusta, ¿de acuerdo? Entonces, miren que esto es dinámico. Entonces, si no tienen en cuenta la depuración, también le iba a ir mal. Depuración aumentada, miren, pacientes con estados hiperdinámicos o en choque, leucemia, también tienen depuración aumentada. Eso quiere decir que muchos de estos pacientes van a cursar con creatinina normal, pero tienen una depuración aumentada. Miren, igualmente, si usted no mira que este tipo de paciente también puede tener una depuración disminuida,
puede irse a eventos secundarios o tóxicos si no ajusta. Solamente, miren la referencia, les voy a mostrar dosis de beta-lactámico en pacientes sépticos pero con depuración aumentada. Miren cómo varía, miren cómo va variando la depuración a medida que va avanzando los días. Esto lo hacen 3 o 4 días. Y miren que todos los beta-lactámicos, todo, el que más o menos queda medio así, es el carbapenem. Esta línea punteada es la concentración inhibitoria mínima y todos empiezan a caer por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Miren cefepima, por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Miren piperacillata subaltán. Porque a todo el mundo medio se mueve, le ponen piperacillata subaltán. Entonces, miren la concentración por donde baja. Si ustedes no tienen en cuenta la depuración, todo el antibiótico que ustedes dan se les baja. Y miren que el que medio soporta es el meropenem y eso, agates, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más hay que saber? Esto es un sub y baja, como el tour, sub y baja. Entonces, esto es importante, la farmacodinamia es antibióticos que actúan por concentración, antibióticos que actúan por área bajo la curva, que es todo eso, y antibióticos que actúan por encima del tiempo de la MIC. ¿Qué quiere decir? Antibióticos que actúan, valga la redundancia, saltando hacia arriba, como en garrocha, y antibióticos que actúan como Ibargüen, saltando triple. ¿De acuerdo? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, los que actúan por concentración, usted tiene que ponerle la dosis máxima. Ejemplo, amicacina. No puedo usar amicacina 7.5 ni a 10 ni a 15, tiene que usar a 22.5 miligramos por kilo en pediatría. ¿Para qué? Para que alcance una concentración mayor y baje el inóculo bacteriano. Esa es su función, ¿de acuerdo? Vancomicina, tiene que poner dosis de carga la más alta que tiene, porque como es así tan pesado, cuando va a caer aplasta el bicho, ¿de acuerdo? Pero usted no puede jugarse con dosis poca. Y el carbapenem no le importa dosis alta, le importa mantenerse en el aire volando. Entonces por eso usted lo pone en infusión prolongada o en infusión continua. Fácil, ¿sí o no? Entonces, eso es antibióticos y miren, bactericida y bacteriostático. Aquí en bacteriostático está la clindamicina. ¿Cómo se les ocurre a los que no vienen a esta charla usar clindamicina en un paciente con una infección de piel y tejido blando bacterémico si es un bacteriostático? ¿De acuerdo? Entonces, miren que banco es un bactericida lento. Por eso cada vez que usted use banco, tienen que asegurarse la concentración a nivel plasmático. La concentración a nivel plasmático es entre 15 y 20. ¿Quién manda niveles séricos de vancomicina a la cuarta o quinta dosis? Si ustedes no hacen, vean, están jugando con el paciente. A ciegas esto. Y aminoglucósidos, por ejemplo, que son bactericidas, los aminoglucósidos son bactericidas, tienen que usar y pedir los niveles séricos entre la primera y la segunda dosis del aminoglucósido, más cercano a la segunda dosis, porque se tienen que asegurar la concentración. Y miren que los antibióticos llegan a un estado de equilibrio entre la sexta a séptima dosis del antibiótico, o sea, de la vida media. Entre la sexta a séptima vida media alcanza el nivel de equilibrio. Ejemplo, ceftriaxona tiene una vida media de 2.8 horas, ¿sí o no? Entonces, si yo lo doy, la vida media, todos los medicamentos duran 6 a 7 vidas medias. Si la ceftriaxona tiene una vida media de 2.8 horas, multipliquen 2.8 por 6, ¿cuánto les da? Como 13 o 14. Por eso la ceftriaxona la puede poner cada 12 o cada 24 horas. Ahora les pongo un ejemplo. Penicilina cristalina tiene una vida media de 0.5 horas. Multiplíquenlo por 6, ¿cuánto les da? 3 horas. Por eso lo tienen que poner máximo cada 4 horas. Entonces, un antibiótico alcanza su estado de equilibrio entre la sexta a séptima vida media. En un paciente enséptico en choque, usted no se puede jugar a esperar que le dé la vida media normal, porque no va a tener paciente. ¿Qué tiene que hacer? Acórtelo inmediatamente. ¿Cómo lo acorta?
póngale una dosis de carga y alcanza la vida media más rápida, ¿de acuerdo? Por eso que ahora se usan dosis de carga. Banco entre 15 a 20 miligramos por kilo dosis de carga, los carbapenem 20 a 30 miligramos por kilo dosis de carga, ¿de acuerdo? Y después pasan en infusión prolongada. Eso es el estado de equilibrio. Y ahora eso, no es lo mismo saltar el 35% del intervalo. Ejemplo, aquí usted da el antibiótico y otra vez lo vuelve a dar acá a las 8 horas. No es lo mismo saltar el 35% de este intervalo que saltar el 64% del intervalo. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo saltar aquí a que yo salte allá. No es lo mismo. Pero si yo salto más del 64%, entre más del 40% hacia arriba, mato el 95% de los bichos. ¿Sí me hago entender? Si salto más del 40% de mi intervalo de dosis, si mi intervalo de dosis es cada 4 horas y salto 3 horas, esto va a matar más del 95% de los bichos. Entonces, ¿cómo hago para que el antibiótico funcione? Lo mantengo en el aire. ¿Cómo lo mantengo en el aire? Infusión prolongada. Si yo doy infusión prolongada, va a ser así. Esto y va a caer acá, pero usted lo va a volver a dar aquí. O sea que esta se encuentra con esta y siempre va a tener concentraciones por encima. ¿De acuerdo? ¿Ya voy a terminar? Sí, ya. Entonces, lo otro que ustedes tienen que saber es la concentración editorial mínima, que eso lo vamos a ver en lectura interpretada en antibiograma. Ese numerito que nadie ve, ese numerito que nadie ve, que unos dicen 16, 4, 8, 1, ese es este, mírenlo. Aquí está normal, ¿de acuerdo? Pero resulta que si esa concentración se aumenta, o sea que si se aumenta un poquito, ya no va a ser lo mismo, va a ser resistente. ¿De acuerdo? Ya voy a terminar. Y lo otro es esto. Si usted no da una dosis adecuada del antibiótico, que tiene que ser que supere 4 veces más la concentración inhibitoria mínima, la concentración se le va a quedar en este espacio. Y este espacio es generador de mutantes. Entonces, ojo con las dosis de los antibióticos. Entonces, miren esto, ¿cómo pretenden ustedes, un paciente como este, usar antibióticos en dosis normales? O sea, no puede usar dosis normales, no puede usar intervalos normales, no puede hacer las cosas común y corriente, tiene que hacerlas en una forma adecuada. Miren solamente esta gráfica de acá, acá les dice que siempre usar en infusión prolongada, dosis alta, ¿de acuerdo? Si usted utiliza infusión prolongada siempre va a ser mejor, el tiempo va a ser mejor que dosis de intervalo, ¿de acuerdo? Siempre va a ser mejor, miren que siempre es mejor usar en infusión prolongada. Ahora, ya terminar, esto ya lo vimos, esto ya también lo vimos, cómo se clasifican los antibióticos hidrosolubles y liposolubles. Acuérdense que los hidrosolubles tienen volumen de distribución bajo, los liposolubles volumen de distribución alto. Esto es lo mismo y esto es lo que ustedes tienen que saber. Este es un paciente séptico grave, ya saben que los antibióticos que tengo que utilizar aquí son antibióticos hidrofílicos. Saben que se clasifican como tiempo por encima de la concentración o área bajo la curva. ¿Cuáles son los mejores? Estos tres: beta-lactámico, vancomicina, aminoglucósido. ¿Qué tiene que tener en cuenta usted? Si el paciente está séptico, porque si está séptico aumenta el volumen de distribución, aumenta la depuración, y si no pone dosis más altas y en bolo o carga, la concentración se le va a ir al piso. Entonces cada dosis y cada paciente es individual. Ahora, para finalizar, ojo con esta combinación de banco con piperacina y tazobactam. Banco piperacina tazobactam asociada a mayor daño renal. Esto es en pacientes adultos. Miren combinación de banco sola, banco y un carbapenem y banco pintazo. Mírenlo. Banco pintazo, mayor daño renal. ¿De acuerdo? Y no solamente en adultos, sino también, esto se lo voy a mostrar aquí, en pediatría. En pediatría igualmente la combinación banco y pintazo, mayor daño renal. Miren eso, 25.9% versus banco y otro antibiótico. Y para finalizar, ya,
para finalizar, vamos a ver cómo están ustedes. Este es un caso, no les puedo traer muchos casos porque no salimos de aquí. Miren, esta es una niña, hija de un médico. Ya, alto riesgo. Miren que tiene un tubo de toracostomía. Tiene 13 meses, no, 14 meses tiene. 14 meses, ¿de acuerdo? Ingresó con un cuadro de 5 días con vómito, distensión abdominal y posteriormente dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? Si ya la ven que tiene un tubo de toracostomía, es porque tiene una neumonía complicada, ¿sí o no? Entonces, miren la placa. Esta es la placa inicial. Esta es la placa inicial. Y esta es la placa como un día posterior antes de la toracostomía. Tiene 14 meses. Ustedes están viendo, ahí no sale la fecha. Sí, miren la fecha, 7 de agosto. O sea, eso fue hace unos 3 días, ¿de acuerdo? 14 meses, esquema de vacunación completo. Tiene una neumonía adquirida en comunidad, que ustedes la ven complicada. ¿Qué esquema antibiótico le ponen? No se peleen. ¿Qué esquema antibiótico le ponen? ¿Está en shock? Claro, no, ahí está estable. No tiene soporte vasopresor. Banco, cefotalcima. Banco ceftriaxona. ¿Por qué le pone banco ceftriaxona? Por protocolo. Ok, entonces siempre estratifiquen a su paciente. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, tengo 14 meses de vida, ¿sí o no? Ok, tiene una neumonía adquirida en comunidad, ¿vale? Está estable hemodinámicamente, no está en shock. El principal germen de neumonía adquirida en comunidad, paciente de 14 meses, es neumococo, o sea que me tengo que ir contra neumococo, ¿sí o no? Ahora digo, el neumococo en Colombia, ¿qué perfil de resistencia tiene? ¿Qué es alto? ¿Alto? ¿Qué es alto? ¿Qué es alto? Ahora le digo, ¿es de bajo nivel de resistencia, intermedio de resistencia o alto nivel de resistencia? ¿Qué serotipo está circulando en Colombia en ese momento? No escucho. ¿Cuál? ¿Eso lo saben los infectólogos? No. Por eso, estoy robando 2 minutos, doctor, perdón. Por eso les dije en la primera diapositiva, ¿se acuerdan? Epidemiología, ¿sí o no? El bicho, la resistencia, el paciente y lo demás. ¿De acuerdo? Ok. Para resumir, y yo sé que no tenemos tanto tiempo, miren, eso es después de toracostomía y utilización de streptokinasa tempranamente. Miren qué le creció. Hemocultivo, neumococo, ¿sí o no? O sea, acertaron, fíjense. Ahora, miren el perfil de resistencia. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que mirar en un neumococo? ¿Qué es lo primero? Penicilina, ¿sí o no? Penicilina 4, intermedio. No va. Ya esa no va. ¿Qué sigue después de penicilina? Cefalosporina tercera, ¿sí o no? Cefuroxima de segunda, resistente. Cefotalcima, intermedio. Cefepime, intermedio. Macrólidos, resistente. Clindamicina, resistente, o sea que tiene un MLSB. O sea, tiene un TITES positivo. Si tiene penicilina resistente o intermedio resistente, porque ahí ya intermedio resistente, tiene una resistencia de bajo nivel. Si es de cefalosporina de tercera y segunda, es de mediano nivel. Ahora van, miren el carbapenem, meropenem, resistente. Ajá. ¿Qué le van a poner? Si se va llevando en banda a meropenem, tiene alto nivel de resistencia. Ya alteró PBP1A, PBP1B, 2X, todas las que ustedes quieran. Ya. Entonces, ¿qué le van a poner? Pan, fíjense. Está con vancomicina. ¿De acuerdo? Y es un serotipo 19A.
qué es lo que está circulando en Colombia y con el esquema de vacunación completo. Ok, eso es lo que usted tiene que hacer, el mapa mental, esto es lo que hay que hacer, lo que hicimos ahorita. Y, ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Wilfrido. En este momento invitamos al doctor Pablo Rosales.